Lo podía ver. Larry es uno de los consiervos nuestros en comunidades misionales. De hecho, esta semana junto con su esposa Caro, que es quien nos apoya en toda la coordinación de temas de niños, junto con mi esposa Sari, ellos comenzaron hoy, estas semanas pasadas, una nueva comunidad, porque como las comunidades se están llenando tanto, entonces ha tocado abrir, lo sacamos de una y ahorita han iniciado otra aquí en Senderos de los Bernal. Larry, gracias hermano por acceder a esta invitación. Sé que ha sido un trabajo duro preparar esta prédica. ¿Qué tal si oramos por él? ¿Vale? Mi Señor amado, gracias. Cuando yo veo hombres levantarse a predicar, recuerdo una etapa de la historia de Israel en la que tú les quitaste los maestros. Así que para nosotros es una enorme gratitud cada vez que vemos a hombres jóvenes que quieren levantarse a predicar la palabra. Quiero darte gracias por la vida de Larry, por su disposición a compartir con nosotros también parte de su historia y de lo que tú has hecho en su vida a través de la palabra. Te pedimos que hoy pongas un deseo y una hambre profunda en nuestro corazón por tu palabra, por conocerte, por seguirte, por sujetarnos y por honrarte a través de ella. Te lo pedimos, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me va a tocar hablar más fuerte. Ahora sí. Cuando lo amenacé, ahí sí funcionó. Cuando Jonathan estaba presentando quién iba a predicar, yo dije, ¿quién es esa persona? Y luego recordé que era yo, y yo, ¡ay, Dios! Para los que no me conocen, soy Larry Osa. Estoy viniendo aquí a la iglesia hace alrededor de 2 años o un poco más. Estuve también en un proceso donde Jonathan nos envió a apoyar una iglesia en Sabaneta. Estuvimos apoyando por un año. Fue un proceso bien bonito allí. Y luego regresamos a casa. Uno regresa por lo general a casa, así como cuando va donde mamá. Uno llega y a veces le gusta que mamá otra vez le sirva los frijolitos y ese tipo de cosas. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de la reforma, como decía Jonathan. Hacemos un alto en lo que son todos los profetas menores para unirnos a la celebración de los 506 años de la Reforma Protestante. Y vamos a conocer un poquito más del contexto, de todo lo que ha pasado a lo largo de estos 506 años y de dónde proviene lo que nosotros creemos. Hay algo que quisiera preguntarles y es, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Se han hecho alguna vez la pregunta? ¿Por qué creemos lo que creemos? Muchos de nosotros inicialmente creemos en lo que hemos escuchado y también depende de quién lo hemos oído. Si vemos que es una persona confiable, fácilmente lo podemos adoptar como propio. ¿Cuáles son esas voces entonces que nos hablan comúnmente en el diario de la semana, el fin de semana, a diario, aquellas con las que nos conectamos a través de la internet o aquellas que son muy cercanas a nosotros? Suelen ser predicadores famosos, algunos influencers, profesionales en alguna materia de nuestro interés y depositamos toda nuestra credibilidad en ellos. Algunos son muy reconocidos y creemos justamente en eso, porque son muy reconocidos y cuando entramos a sus perfiles, cuando a veces vamos a hacer una compra, decimos cuántos seguidores tiene para saber si es confiable, ¿cierto? Medimos mucho en cuántos siguen esa página. O también seguimos confiando en ellos porque alguien nos lo recomendó. O por último, porque ellos alcanzaron lo que nosotros anhelábamos. ¿De dónde creemos lo que nosotros creemos? Y ligeramente podemos decir, claro, viene de Dios. Y yo te diría, claro, yo también creo lo mismo. Pero vayamos un poquito más allá. Las comprensiones teológicas que nosotros adoptamos como propias, ¿de dónde vienen? Y esas voces de las cuales hemos venido hablando, que son muchas, algunas son cercanas, como nuestras esposas, familiares, amigos, otras son un tanto más lejanas, como
y que no tenemos ningún tipo de relación con ellas como estos influencers. No los conocemos solo a través de una pantalla. Creemos en la veracidad de lo que dice porque muestran sus viajes, hacia dónde van, y cada uno es experto en muchísimas cosas. Algunas de nuestras creencias teológicas son heredadas, otros las creyeron y nosotros confiamos en que lo que él creyó, entonces yo lo tomo como propio. A veces no pasamos por el colador si esto es tan cierto o no lo es. ¿Se imaginan ustedes tomarse un jugo de mora sin colarlo? Quizás un jugo de mango pase, pero uno de mora no creo. Más o menos es esto, que podamos colar lo que nosotros creemos. Hay comprensiones teológicas y a las que más nos podemos arraigar y son justamente aquellas en las que en el momento del dolor podemos comprender. Cuando falleció mi suegro hace 1 año y medio, siempre hemos creído de que Dios es consolador. Siempre lo hemos creído, por fe. Pero cuando vivimos y necesitamos que Dios sea ese consolador, esa palabra es mucho más fuerte. La encarnamos de una manera que decimos, realmente tú eres consolador. Cuando pasamos por el dolor y la angustia, donde decimos, me siento solo, entonces ahí venimos a la palabra y nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y ahí es cuando yo puedo encarnar esa palabra y decir, realmente no es solo que lo creo por fe, sino que lo estoy viviendo. Antes de entrarnos en el grueso de la predicación, quiero contarles un poquito de dónde viene esta comprensión mía acerca del dolor y de cómo Dios, en medio de él, es que nos abre mucho nuestro entendimiento. Vamos a trasladarnos unos añitos atrás. Yo trabajé para un ministerio de plantación de iglesias por un tiempo y era feliz haciendo lo que estaba haciendo. Era muy contento, yo lo hacía con mucho amor, con mucha pasión y estaba ayudando a muchas personas a que plantaran iglesias en diferentes lugares en Sudamérica. Un día, por la soberanía del Señor, Dios dice, ya es tiempo que no estés más ahí. Pasaron ciertas situaciones y para mí fue muy difícil salir de ahí, muy, muy difícil. En ese tiempo estuve aprendiendo acerca de todo lo que era toda la reforma y estuve estudiando mucho, muy constantemente diciendo, hay algunas cosas de las que yo creo que no van de acuerdo con esto. Y comencé a estudiarlas y mi oración se convirtió en, Señor, llévame a una iglesia donde puedan predicar esto y yo pueda aprender mucho más. Entonces, los que me conocen un poco saben que estuve por 3 años en el Redil del Estadio y estuve ahí sentado, simplemente escuchando, después de venir de servir. Ustedes saben, muchos han llegado así, vienen de servir de un lugar y luego están ahí solamente sentados. Y yo les digo, es un lugar maravilloso. Aprendamos, aprendamos. Por 3 años estuve ahí sentado y yo decía, yo quería servir en muchas cosas, pero Dios era como, hay muchas cosas que aprender aún. Y comienza la palabra a hacer a lo que Dios le mandó. Y yo estaba sentado ahí, esa semana era una semana trágica para mí, en decir, Señor, yo no sé mi propósito en la vida, no comprendo absolutamente nada, yo estaba allí, luego ya no estoy ahí. ¿Qué está pasando con mi vida, Señor? ¿Alguna vez han llegado un momento en que dicen, yo no sé de aquí en adelante qué sigue, estoy... En Dios lo único que tenemos seguro es nuestra salvación, pero Dios nos mueve como Él desea, como Él quiere. Y mientras estaba allí y cada domingo predicaban, yo esa semana decía, yo necesito hablar con alguien esta semana porque siento que me estoy asfixiando. Pero de repente en la predicación venía justo lo que yo necesitaba oír. Y ahí pude comprender que la palabra del Señor es suficiente, es todo lo que nosotros necesitamos, absolutamente todo. Esta predicación la he llamado la sola escritura, el fundamento inspirado, firme e inerrante de nuestra fe.
para comprender un poco más acerca de dónde viene todo esto que creemos. Ya no tenemos que viajar a los 5 o 6 años atrás de mi historia, sino 506 años atrás. De este próximo 31 de octubre son 506 años. Y vayamos atrás en la historia. Digamos, ¿de dónde salió esto? En el siglo XVI, la Reforma Protestante dio a luz y hubo figuras como Martín Lutero, como Juan Calvino y otros reformadores de la Iglesia que estaban criticando lo que estaba sucediendo para ese momento con la Iglesia Católica Romana. Este hombre llega y clava 95 tesis en la puerta de Wittenberg, las clava ahí y cada una de ellas era una objeción a lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. No les puedo decir cada una porque nos tomaría un montón de tiempo, pero por lo menos sí quiero hacer como un alto en lo que estaba pasando allí. Lo que él estaba haciendo es las críticas en contra de las prácticas de la Iglesia Católica para ese momento en cuanto a la venta de indulgencias. Entonces ahorita Jonathan decía, ¿qué diferencia hay en la Iglesia Católica Romana con nosotros? Nosotros no creemos que haya un limbo, un lugar entre el cielo y el infierno. Nosotros confiamos en que los que han sido salvos por gracia tienen una herencia y aquellos malvados o aquellos que no encontraron la salvación del Señor, que no vinieron a Él y tienen un lugar también. Aunque es muy extenso este texto y pueden buscarlo en la internet, es fácil encontrarlo sobre las 95 tesis. Lutero también criticaba de cómo el Papa decía que tenía poder para liberar las almas del purgatorio. Sostenía que la verdadera penitencia era un cambio en nuestro corazón y no una ofrenda pagada en dinero. Decía de que como el Papa siendo rico quería el dinero de los creyentes para construir la Basílica de Roma. Y abogaba que la predicación y la enseñanza del Evangelio era el único camino para llegar a Dios. Esta tesis, como les dije, fueron clavadas en el castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y de ahí en adelante marcó una historia que hasta ahora la vemos. Una de las cosas que sucedieron allí fue que pusieron las 5 solas de la Reforma y cada sola significa solamente. Entonces vamos a ver un poco de ellas acerca de la sola fe. Entonces solamente fe es la creencia de que solo la fe en Jesucristo es la que nos da la salvación. La sola gracia se refiere a la creencia en que la salvación es un regalo que proviene de Dios y que yo no hago nada más para poder ser salvo. Solo Cristo se refiere a la creencia de que a través de Cristo como mediador entre el hombre y Dios es el único que puede abogar por nuestros pecados. Y solo a Dios la gloria se refiere a que todas las cosas, incluyendo nuestra salvación, deben ser dirigidas por completo al Señor para darle solo la gloria a Él. Y hoy estaremos adentrándonos en lo que es la sola Escritura. Mientras termino mi idea, pueden ir buscando el pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Este momento marcó una ruptura entre aquellos que estaban siguiendo el catolicismo romano y cómo se despierta desde allí la reforma. Esa reforma en que nosotros hoy venimos siguiendo. Y por eso es necesario conocer, ahorita cuando les decía, de dónde creemos lo que creemos. Es importante saber de dónde viene lo que nosotros creemos. Hacerle preguntas a la palabra de Dios no está mal. Por el contrario, lo que nos hace es acercarnos más a ella. Lo que nos hace es que podamos nosotros entender más a profundidad esto. Quiero leer desde el versículo 10 en adelante hasta el versículo 5 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, es el pasaje que por la gracia del Señor vamos a estar viendo hoy. Y nos reunimos justamente para reflexionar sobre uno de los pilares de nuestra fe, que es la sola Escritura. Esta creencia es sumamente esencial porque solamente allí entendemos cómo Dios ha revelado a su Hijo para nosotros y que Él es nuestra guía en todas las cosas. El apóstol Pablo se dirige a Timoteo si ustedes pueden ver, con un corazón tan pastoral, diciéndole, haz esto, tú has creído, mantente firme, haz esto, y una serie de instrucciones que él le va dando que son sumamente importantes para luego cumplir con la predicación del Evangelio. El versículo 16 del pasaje que acabamos de leer nos recuerda de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Estas palabras nos subrayan toda la autoridad divina del Señor y la capacidad de transformarnos a todos nosotros. En 2 de Timoteo, Pablo insta a su discípulo a estar preparado en todo momento para compartir el mensaje de salvación a otros. Esto nos muestra de que hay alguien que me gusta mucho leer, que es C.S. Lewis, y él dice que la Biblia es más antigua que el libro más antiguo que exista, pero es más reciente que el periódico de mañana. Es tan actual que cuando tú la abres y la lees dices, esto hoy es para mí. ¿Les ha pasado? Esto hoy es para mí. Y cuando la leemos mañana dices, esto también es para mí. Y cuando la volvemos a leer seguimos diciendo, esto es para mí. A veces decimos, esto es para otro, porque pensamos en otras personas, pero miremos la Biblia desde lo que Él nos ha dicho. La Biblia es para nosotros. Cuando la leamos a lo largo del día, en cualquier momento que saquemos para esto, digamos, aquí Dios quiere enseñarme algo grande. A lo largo de la predicación vamos a estar explorando la sola Escritura y cómo es un fundamento firme en un mundo tan cambiante como el de hoy. Cómo es nuestra guía en la relación con el Señor y cómo ella nos recuerda su papel, el papel de Dios, y es darnos a conocer la verdad. Esto, hermanos, lo podemos tomar como que es algo impreso, pero realmente lo que imprime no son letras, es la misma voz del Señor. Por eso cuando la abrimos, ella se encarga de transformarnos a nosotros. Oremos para que podamos abrazar con toda fuerza la sola Escritura en nuestras vidas y a través de ella Dios pueda transformarnos a través de su poder. El punto de partida de la reforma es la sola Escritura. Sin sola Escritura no podríamos decir la sola fe, porque ¿en quién creeríamos? ¿Cómo podríamos decir a solo Cristo si ella es la que nos la revela? ¿Cómo podríamos dar a Dios la gloria si a través de ella es que entendemos nuestra salvación? ¿Y cómo entenderíamos la sola gracia si no es a través de ella? En algún momento estuve esforzándome tanto por decir, Señor, yo quiero estar aprobado en ti, me esforzaba, pero cuando pude conocer de que la salvación depende del Señor, entonces dejé de navegar en ese barco. Y le dije, Señor, tú eres el que
hace todo. La salvación es tuya, no es mía. Yo no puedo hacer nada para controlarla. Por más piadoso que yo quiera ser, yo necesito todos los días venir a ti. En el versículo 10 vamos a estar mirando verso por verso. En el versículo 10 Pablo ha tenido un largo entrenamiento con su discípulo Timoteo y lo que sigue diciendo es, continúa con tu profesión de fe. A veces pensamos en cómo, o hay algo en lo que nosotros decimos es como, si las cosas empiezan mal, terminan mal. O si las cosas comienzan bien, terminan bien. Pero a veces no es tan así. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, persevera. No es cómo iniciamos, sino cómo finalizamos nuestra carrera de fe. Hace poco cerramos una serie de Mateo, recuerdan que estuvimos como por casi 2 años en la serie de Mateo y al final nos da un mandamiento de ir y hacer discípulos. Y este pasaje nos da una claridad de cómo invertirnos nosotros en los demás, en enseñanza, en conducta, en fe, en paciencia y en perseverancia. Esa es la manera como podemos invertirnos en los demás. Y en conducta es como a través de nuestro testimonio. Es importante que no solamente prediquemos la palabra del Señor, sino que la vivamos nosotros cada día. No es cuántas sabemos, sino cuántas nosotros ponemos en práctica cada día. Pero aquí hay una palabra que quiero destacar y es la perseverancia. Podemos iniciar con mucha fuerza, pero a medida que van viniendo las situaciones a nuestra vida, van como mermando el paso, el camino y el ímpetu con el que vamos caminando. Hoy la invitación de Pablo aquí es perseveren. Y recordemos que es una de las doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos, y es que Dios persevera en nosotros porque Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y eso es justo lo que está haciendo en cada uno de ustedes, perseverándolos. Algunos han podido renunciar a cosas del pasado, algunos, hace poco vimos los bautizos, como públicamente decían, Él es mi Señor, y damos toda la gloria al Señor por esto. Debemos invertir nuestro tiempo en los devocionales, por ejemplo, en el estudio de la palabra, en los espacios que la iglesia provee para nuestro crecimiento. Ahorita Jonathan decía las horas de oración que tenemos, por ejemplo, en la semana. Es bueno que podamos invertir en ese tiempo. Es bueno que podamos reunirnos con otros hermanos. Pero a veces hay una pregunta que rodea como toda esta agenda y es, ¿cuál es el impedimento que hemos tenido para ello? A veces es fácil sacar tiempo para una serie, para el deporte, para descansar. A veces es fácil, yo a veces saco tiempo para acostarme en el mueble y dejar que la vida pase por 30 minutos. Es bueno, hagan el ejercicio. Pero también es bueno que podamos abrir la palabra del Señor. Que tengamos tanta intencionalidad de que día a día digamos, Señor, ¿qué tienes hoy para hablarme? Porque hay muchas voces que llegan a diario, de aquí, de allá. Pero ¿cuál es la voz más importante que necesitamos escuchar día a día si no es la voz del Señor? En el versículo 11 Pablo le está diciendo a Timoteo que de todas las persecuciones Dios le ha librado, dándole a entender que los que viven piadosamente también van a pasar por este tipo de persecuciones. Y él le dice, de todas ellas me ha librado el Señor. En Hechos capítulo 14, él habla de una ciudad en Listra donde Pablo cae casi muerto y el Señor le levantó de allí. Él fue arrestado y apedreado y Dios volvió y le dio aliento para levantarse de allí. Y él está diciendo, de todo ello nos va a librar el Señor. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios a nosotros? Esto sería una muy buena pregunta para que conversemos entre nosotros mismos y nos animemos en la fe a ver de cuántas cosas nos ha librado el Señor. En el tiempo del cafecito, en las comunidades misionales, que podamos decir, ¿de qué me ha librado el Señor a mí? Y eso seguro va a terminar animando muchísimo a otros. En el versículo 12 vemos cómo Pablo detalla cada una de sus propias persecuciones y cómo Dios le ha librado eso, pero también dice de que todo el que quiera vivir una vida piadosa,
enfrentará estas persecuciones. Y luego viene una pregunta y es, ¿todos los cristianos seremos mártires? Y es no, pero es inevitable que nuestra fe y firmeza en el Señor sea probada día a día. Mira, nosotros hemos enfrentado rechazo, calumnias, murmuraciones y a diario enfrentamos ciertos problemas que hacen que nuestra fe esté puesta a prueba. ¿Les ha pasado? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos separar a Cristo de la cruz. Si separamos a Cristo de la cruz y separamos a Cristo de esa persecución, estamos negando la gloria con la cual se nos fue entregada nuestra salvación. Que su sangre ha sido derramada por nosotros, por nuestro perdón de pecados, cosa que nosotros no hubiéramos podido hacer. Y cuando entendemos esto, entonces nuestra vida, por supuesto, dice, Él tiene algo para decirme que yo no sé. A veces solemos ser sabios en nuestra propia opinión y decir, esto yo lo sé manejar, esto yo lo sé controlar, pero ¿qué tiene Cristo para decirnos en la situación en la que tú y yo hoy estamos viviendo? ¿Qué tiene Él para recordarnos a través de su palabra? Es necesario que recordemos esto y que no nos desanimemos ante estas situaciones, sino que por el contrario podamos reconocer, apreciar y abrazar las promesas del Señor. Si tú has sentido momentos de soledad, como decía ahorita al inicio, Él dice que está contigo hasta el fin del mundo. Y hay momentos en los que te vas a sentir solo realmente. Pero es en los momentos que Él busca, Él usa para hablar a nuestro corazón. En los momentos de más aflicciones, donde más podemos acercarnos a Él. En el momento en que yo sentí que era más oscuro en mi vida, yo no sabía ni siquiera qué leer, porque yo iba a Mateo o algo y yo decía, pero aquí está hablando de otra cosa, no está viviendo algo, no está hablando de algo que yo estoy viviendo. Pero cuando yo voy a los Salmos y veo que David sufría persecución y todo, pero veía a Dios cómo le consolaba y veía a Dios cómo lo levantaba, y yo decía, Señor, yo necesito eso. Los Salmos fue un libro del que yo me aferré con toda mi fuerza y yo dije, yo no voy a soltar este libro hasta que esto no pase. Y claro, mientras uno está sufriendo, uno dice, nadie en la vida ha pasado esto que yo estoy viviendo, y siente uno que Dios se ensañó contra uno mismo y todo lo demás, pero no es así, hermanos. Lo único que cuando pasamos por todo el proceso de dolor y lo demás, lo único que Dios está haciendo es ayudándonos, sanando nuestras heridas, santificándonos progresivamente, ayudándonos en todo lo que requerimos. Y es necesario que recordemos esto en los momentos de dificultad y de necesidad y angustia que a veces tenemos. Porque en esos momentos es donde tú y yo necesitamos buscarlo con más intensidad. Y por lo general, hermanos, son los momentos en que más nos apagamos. Cuando estamos pasando por temor, angustia, soledad, momentos difíciles, es el momento en que deberíamos correr a Cristo, correr a su palabra, pero corremos a veces a escondernos. Corremos hacia otras voces, corremos a que otro nos abrace, corremos a que otro nos escuche, pero a veces dejamos de orar en esos tiempos. A veces dejamos de decir, ¿qué tiene el Señor para decirme hoy? Y hay algo que nos une a toda la iglesia y es justo la aflicción. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, cuando más necesitamos recordar que Él es suficiente, que Él es santo, que Él es sabio, que Él todo lo conoce y que esto lo está haciendo por mi bien. ¿Cómo podríamos comprender eso si no es acercándonos a la palabra? En el versículo 13 habla de que a medida que los hombres buenos por la gracia del Señor van creciendo en la gracia, más y más en la piedad, en fe, en conducta y en todo esto, también los hombres malos, a través del arte de Satanás, van creciendo en el poder, en corrupciones, y la maldad empeora y crece en el mundo, no solamente en número, sino en forma. Algunos de nuestros abuelos o padres se escandalizan hoy de ver las noticias que pasan por televisión y decir, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo hoy? Claro, Él nos ha dicho eso. Y por eso no nos
No nos tome por sorpresa lo que está pasando, porque Él ya lo había dicho antes. Esto nos lo ha comunicado porque Él tiene el conocimiento desde el inicio de los tiempos hasta el final y todo el proceso en medio de ello. Sabe cómo fue formado el hombre, cómo fue creado, pero también el final de los tiempos. Dios tiene conocimiento de absolutamente todo y por eso nosotros necesitamos correr a Él. Y aunque la maldad avance con fuerza en este mundo, aunque haya más oscuridad, aunque parezca nublarse nuestro entendimiento, el consejo de Pablo es: manténganse firmes en la palabra del Señor, porque esta es nuestra ancla segura. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo puedo yo mantenerme firme en la palabra del Señor? Hermanos, la abrimos y la leemos, la estudiamos, tomamos notas, la meditamos, estamos pensando en 1, 2, 3 versículos que leímos en la mañana y decimos: ¿cómo esto me ayuda hoy? Pero también recuerdan el modelo de oración casa. ¿Cómo podemos orar la palabra? Y esto trae una transformación enorme en nosotros. Y también a través del estudio usando el modelo de ADN, las 3 preguntas: ¿qué dice el pasaje acerca de Dios? ¿Qué dice el pasaje acerca de mí? Y de aquí en adelante, conociendo esto, ¿qué me lleva a hacer? No tienes que estudiar griego o hebreo o lo demás para comprender grandes cosas en tu vida hoy. Porque algunos podemos tener esa excusa: no, es que yo no sé de teología o no sé de un montón de cosas, pero acerquémonos con este método tan sencillo y le hacemos 3 preguntas al texto. ¿Qué dice acerca de Dios? Escribimos: Dios es soberano, es bueno, es justo, es fiel. ¿Qué dice acerca de nosotros? ¿Que debemos arrepentirnos? ¿De qué debemos arrepentirnos? Y luego, ¿qué me lleva el texto a hacer luego de esto? Profundicemos en estos modelos que son como herramientas de gracia que el Señor nos provee a través de nuestra iglesia. A veces en nuestros tiempos de ocio tenemos tiempos de televisión, de novelas, de un montón de cosas, pero que en nuestra agenda esté siempre la palabra del Señor. Sea en la mañana, sea en la noche, sea en el almuerzo, en el horario que tú puedas. No, no te estoy diciendo que tiene que ser un horario X o Y. Tú sabes cómo está planificada tu agenda, pero toma esos tiempos. Estamos ya llegando por los versículos 14 y pueden ir siguiendo como la lectura de qué está hablando en el versículo 14 y 15. Y Pablo le dice algo bien importante acá que quiero resaltar y es: tú sin embargo persiste en todas las cosas que has aprendido y las cuales te has convencido sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Para ese momento en que Pablo le dice esto a Timoteo, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Lo que él estaba diciendo es que el Antiguo Testamento, el cual había él leído, el del cual le había enseñado su madre y su abuela, del cual había escuchado, ese era el que debía seguir y el que le apuntaba a Cristo. El Nuevo Testamento no se había escrito, como les había dicho, pero para esa época el Antiguo Testamento no estaba siendo bien enseñado, porque no estaba apuntando a Cristo y por eso la serie de los profetas menores que estamos viendo es tan importante que la abracemos nosotros con tanto amor, porque al final nos está apuntando a nuestro Salvador. Había alguien aquí que tuve una conversación con él y me dijo: pero es que yo siento que de un testamento a otro Dios como que cambió. Y yo no sé si usted lo ha pensado, pero no es tan así. Por eso abracemos esa serie con mucho amor, con tanta gracia y entender por qué Dios hacía como lo hacía, cómo conquistaba a esos pueblos, cómo hacía tantas maravillas en medio de ellos, pero también cómo el corazón rebelde del hombre siempre estaba ahí entorpeciendo muchas veces tantas cosas que Dios quería hacer. Ese es el mismo corazón que tenemos hoy, por eso necesitamos buscarlo a Él. Pablo hay otra cosa que escribe que es muy importante y es: ¿de quién lo has aprendido?
algunas conversaciones que he tenido con personas en las comunidades misionales o en el cafecito, lo demás, me dejan ver de que muchos han encontrado respuestas en la sana doctrina y han abandonado algunas creencias con las que veníamos y han comenzado a perseverar en este camino de conocer mucho más al Señor. Hay un proceso muy difícil por el que quizás alguno de nosotros esté pasando y es de desaprender. Cuando venimos a conocer un poco de la doctrina reformada y todo lo demás, decimos, yo creí esto todo este tiempo. Y comenzamos a sentirnos, pero yo ¿por qué no conocía esto antes? Y empiezan en nuestra mente nuestras creencias con lo que estamos leyendo y empieza a ser como una guerra y nosotros decimos, ya no sé ni qué, en qué pensar, a veces ya no sé ni qué creer, o sea, todo este tiempo estuve creyendo en otra cosa que no era lo que estoy conociendo ahora. Y es en ese proceso de desaprender que es muy difícil, que es muy doloroso, pero que a la vez es tan glorioso porque podemos ver a Cristo a través de esto. Persistamos en esto, en las doctrinas de la gracia, en la perseverancia de los santos, y es que Dios está haciendo una obra inmensa en nosotros, está haciéndolo a través de su gracia, de su favor por nosotros, y que en este momento es muy fácil para cada uno de nosotros caer en doctrinas de hombres. La internet está llena y plagada de un montón de predicaciones que podemos escuchar. Y mientras a veces estamos dirigiéndonos a decir que de la salvación es por gracia, otros te pueden decir que tienes que hacer paso 1, 2, 3 y 4 para que tú seas salvo. Tengamos mucho cuidado en qué estamos escuchando. ¿Cómo podemos filtrar eso, ese tipo de enseñanzas? Es si esa predicación no te está llevando a descansar en Cristo, sino en ti mismo, entonces ahí es un filtro que tiene que pasar. Y es como, no, esto realmente no va con lo que la palabra nos quiere enseñar. Si este tipo de predicación te dice como tienes que hacer esto, o el paso 1 o 2 o aquello para que halles gracia delante del Señor, en tus fuerzas no hay nada, solamente descansa en el Señor. Y a veces tratamos de encontrar en la Biblia o no está un gran interés porque no encontramos respuestas a muchas cosas que nosotros tenemos de la vida cotidiana. Y pues aquí no vas a encontrar respuestas acerca de un área profesional como una ingeniería o algo, no vas a encontrar nada de esto, pero está lo suficiente para que tú y yo entendamos el gran amor de Dios por la humanidad y cómo solo a través de Cristo Él nos ha salvado. Y es suficiente para nosotros comprender la gran verdad del Señor, su voluntad, para entender cada una de las cosas de su carácter, para conocer la salvación, cómo ha sido todo ese proceso. Es una recomendación muy alta de las Sagradas Escrituras que no debemos buscar en otro lado más, sino en ella, porque nuestra salvación al final depende del autor de quien la hizo. El consejo del Señor es bueno desde etapa a etapa, como nos ha dicho Jonathan, de etapa a etapa el consejo del Señor es bueno. Y hay cosas que a veces decimos como, esto me cuesta entenderlo. Y aunque eso cueste entenderlo, y aunque a veces no estemos de acuerdo con ciertas situaciones y digamos, pero es que esto me lleva a mí a renunciar a cosas que yo no quiero y como que la omito, esa sigue siendo la palabra del Señor. Y no endurezcamos nuestro corazón cuando ella venga y nos redarguya y nos diga, hay que abandonar esto. El camino por donde vamos no es el correcto. Que podamos dejar de un lado cosas que a veces hemos adoptado como propias, como parte de nuestro camino. Debemos buscar el consejo del Señor antes que otras voces. Claro, tenemos un montón de voces alrededor, pero que sea la voz del Señor la primera en que nosotros digamos, esta es mi fuente de consulta a donde yo voy. Así como cuando vamos a Google a preguntar cualquier tipo de cosa, que podamos venir al Señor. Para el versículo 16 dice que la Biblia es inspirada. Y esto es una doctrina muy fundamental, hermanos, que debemos entender. La inspiración de la Biblia es fundamental para el creyente porque esta Biblia es la que nos provee el conocimiento de Dios y de la salvación. Inspirada quiere decir que Dios exhaló su mismo aliento y la puso aquí. Cuando tú la abres y la lees, es Dios mismo hablándote hoy. Por eso les decía, es tan reciente
Hoy la puedes abrir y hoy te está hablando, y mañana quizás puedes leer el mismo pasaje y el mismo pasaje te está hablando otro tipo de cosas y te está redarguyendo y te está diciendo, esto hay que cambiar. El apóstol Pablo añadió de que toda la escritura es inspirada por Dios, y esa palabra inspirada es, como les decía, exhalada por Dios, que Dios mismo puso su aliento allí. Los hombres que la escribieron no fueron simplemente plumas que Dios puso ahí en contra de su voluntad, sino que los escogió en su soberanía para que lo pudieran hacer. Recordemos lo que dijo Jonathan en la predicación pasada acerca de la soberanía y la providencia del Señor. Y en la escritura de la palabra del Señor podemos verlo esto. Dios soberanamente encargó a hombres que lo hicieran, pero también en su providencia controló cada una de las cosas, sin que ellos fueran simplemente como robots que transcribían y hacían todo lo que el Señor quería, porque lo maravilloso de todo esto es que cada uno expresó sus conceptos propios, esquemas mentales, algunos modelos que ellos tenían en su cabeza, y sin embargo lograron comunicar todo lo que el Señor quería decirnos. Por medio de estos hombres Dios nos ha comunicado su palabra, y si Él hoy abriera los cielos para volver a decir algo a la humanidad, no diría nada más sino lo que está escrito aquí, porque todo ya lo reveló. Si Él abriera los cielos y volviera a hablarnos como veíamos cuando lo hacía con Moisés o con otros profetas, no diría nada más sino aquello que está escrito aquí, porque es todo lo que nosotros necesitamos para conocerlo a Él. Lo que hace Pablo primero es elogiar la escritura, llevarlo hasta lo más alto, y luego dice que ella tiene toda la autoridad. Pero segundo, también nos dice que la palabra es útil. Y cuando dice que la palabra es útil, esto quiere decir que tiene un gran propósito por el cual fue enviada, y esta es de revelarnos a Cristo, de revelarnos su carácter, su salvación, la sola gracia, solo Cristo, la sola fe, y por qué necesitamos nosotros tomarla como propia. También nos lleva a conocer nuestro entendimiento acerca del pecado. Hermanos, antes, cuando no habíamos abierto la Biblia, nosotros no teníamos entendimiento de qué era el pecado y simplemente lo hacíamos a diario y era nuestra forma de vida. Pero hoy por hoy estamos ahí, a veces luchando con algunas cuestiones en nuestra vida, y sin embargo Dios está ahí proveyendo su amor, su gracia y su fuerza para cada uno de nosotros. La Biblia contiene la verdad absoluta sobre todas las cosas, y ella es autoritativa porque es la misma voz de Dios. Ella nos muestra el inicio de los tiempos, el final de ellos, y nos describe acerca de Dios completamente, su carácter, sus atributos, y también nos describe al hombre. Este principio nos distingue de todas las demás religiones, y es que en el cristianismo Dios mismo nos ha hablado a nosotros. Algunos dicen que un profeta les habló para que hicieran esto o lo demás, pero Dios mismo obró a través del Espíritu Santo, convenciendo a grandes hombres de que hablaran por sugerencia de Dios y así pronunciaran todo lo que Él quería que pronunciaran. Así es como lo vemos en los profetas, que vamos a seguir la serie después de hoy. Vamos a continuar con la serie, pero vamos a estar viendo cómo Dios usaba a estos profetas para que hablara a un pueblo que tenía el corazón duro. Pero cuando vamos allá y lo leemos a ellos, también nos podemos ver ahí. No solamente era decir como, ay, qué personas tan duras. Es como, Dios, muéstrame dónde está endurecido nuestro corazón. Señor, háblame porque esta palabra es hoy viva para mí. Y cómo esta palabra tiene como algo que decirme tan fuerte hoy que yo tenga que arrepentirme de eso y seguir caminando contigo. Dice que ella es útil para enseñar, para redarguir, significa que reprende nuestro pecado, que nos muestra cosas en las que no andamos bien, y que debemos utilizar la Biblia como nuestro espejo. Cuando nos acercamos al espejo y vemos cada cosa, por ejemplo, las mujeres llegan y dicen como, ay, ¿y qué tengo aquí? Me salió una manchita o tal cosa. ¿Cómo tapo esto con maquillaje? Nosotros más que todo nos miramos, es como, ok, todo está bien. Es más o menos así, a la carrera. Esta mañana yo llegué y me miré, yo dije, tengo 2 ojos, está la nariz, todo está bien, completo, vámonos para la iglesia. Pero mi esposa sí se tomó su tiempo, su cabello, su maquillaje, sus cosas. Mientras yo estaba haciendo otras cosas, yo me tomé 10 segundos, pero ella estaba ahí dedicándose tiempo.
Así acerquémonos a la palabra porque ella nos permite ver ese tipo de cosas que a veces no vemos nosotros. Cuando vamos por el mundo caminando, nosotros no decimos, me salió un nuevo granito, no. Cuando nos acercamos al espejo es que lo podemos ver. Ella es útil para corregir o para mejorar. La Biblia no solamente nos dice dónde estamos, no nos dice lo mal que estamos solamente, sino también qué debemos hacer. Y en esa señalización nos muestra esa la cruz. La Biblia, recuerden que el Evangelio es la buena noticia. La buena noticia por encima de todas las noticias. Y la buena noticia es que aunque siendo nosotros malos, Él es bueno y Él quiere enmendar esa relación que nosotros hemos roto. Es útil para entrenarnos o discipularnos en justicia, a fin de que podamos vivir una vida en piedad recta y correcta, pero también para que podamos servir a otros. Cuando ustedes ven que servimos en comunidades, por cada servicio estamos sirviendo a la iglesia. Y eso solamente podemos entenderlo cuando sabemos que la palabra misma es la que nos dice sirvan los unos a los otros. Ella es nuestra completa guía y nos capacita para toda buena obra, porque ella es la regla del bien vivir. Cuando dice que cuando gobierna el justo, las cosas están en paz, es justo por eso. Estamos ya entrando en el capítulo 4, donde Pablo está con mucha pasión encargando el ministerio a Timoteo, diciéndole, ve y predica, pero pone como testigo a Dios mismo. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de conocer a quien seguimos. Mucha gente está siguiendo un montón de cosas o personas o cualquier tipo de doctrinas o lo demás sin conocer a fondo qué es lo que esto significa, pero nosotros tenemos todo el consejo del Señor y es un privilegio conocer a quien nosotros seguimos. Es un privilegio enorme nosotros decir, yo sigo a quien murió por mí. ¿Y cómo puedo conocer eso? No solamente es porque alguien me lo dijo. Claro, cada que alguien se para aquí a exponer la palabra nos lo está recordando. Pero también cada vez que agarramos la palabra, la abrimos, la leemos, ahí está. Cuando el Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo he muerto por ti. Para los versículos 3 y 4, el Señor nos está hablando acerca de los tiempos finales y del rechazo de la sana doctrina. Y esto fue escrito hace más de 2000 años. Escuchen algo, para ese momento él estaba diciendo de que la humanidad estaba acumulando para sí maestros, aquellos que le dijeran lo bueno que ellos querían escuchar, no solamente lo malo, aquello que nos desacomoda, aquello por lo cual nosotros decimos, esto me incomoda. ¿Escuchamos más a quienes nos llevan a reflexionar en el Señor o a quien nos lleva a reflexionar más en nosotros mismos? ¿Escuchamos a quienes nos llevan a depender más del Señor o a quienes nos ayudan a depender más en nuestras propias fuerzas? Y esto es una reflexión que me gustaría que vayan teniendo ahí mientras vamos finalizando el sermón. La Biblia, hermanos, no es un buffet. Tú llegas a un buffet y hay un montón de mesas llenas de comida deliciosa. Hay comida de mar, hay asados, hay varios tipos de arroces, postres, bebidas, un montón de cosas para que tú puedas comer. Y la Biblia no es como ese buffet que tú llegas y agarras lo que te gusta, ¿cierto? Cojo esto, no, este postre no me gusta, pero este sí. Esta carne, no, a mí no me gusta la comida de mar, pero sí puedo agarrar comida china o esto, y vamos poniendo en el plato todo lo que nos gusta. La Biblia no es así, hermanos. Todo el consejo del Señor es bueno. Todo lo que Él dice es inspirado por Él. Y todo nos ayuda, nos redarguye, nos instruye y nos lleva a que nosotros podamos entender su amor por nosotros. En medio del trabajo que continúa haciendo Pablo con Timoteo, él le va diciendo en el versículo 5, quiero leerlos nuevamente para ustedes, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. La Escritura nos lleva a la salvación y al conocimiento de Cristo.
La Biblia es la buena noticia, pero también nos muestra la mala noticia. Y quiero detenerme un momento acá para decirle algo a los núcleos y es, sigan cumpliendo el trabajo de evangelistas por el cual el Señor nos ha traído hasta este lugar. Sigan haciendo lo que están haciendo en cada una de las unidades, esforzándose porque otros conozcan al Señor. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Busquen cualquier oportunidad para poder hacerlo. No dejen de perseverar en esto. Sean ejemplo en conducta, en amor, en paciencia, en perseverancia. Y sigan predicando con buen ánimo porque el Señor es el que hace la obra. Iglesia, necesitamos venir a Cristo cada vez más y más y más, porque Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que tú estás pasando, sabe todo lo que el otro está pasando cuando vamos a presentarle el mensaje del Evangelio. ¿Cómo es esa buena noticia para aquel que está pasando por dificultades o para aquel que aún no conoce al Señor? La Biblia nos lleva a priorizar no nos lleva a priorizar otras voces, sino a priorizar la voz del Señor sobre todas las cosas y a persistir porque somos débiles. Hermanos, tomemos con mucho respeto la palabra del Señor. Acerquémonos a ella con un corazón correcto, en saber que Dios tiene muchas cosas para hablarnos. Para cerrar, quiero, si me permiten, tengo 3 aplicaciones prácticas para que podamos comprender todo lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Creo que fue mucho a la vez, traté de no estar corriendo porque tenía un montón de cosas que decirles, pero si tú eres nuevo o estás viniendo hace unas pocas semanas a nuestra iglesia, si estás considerando que esta puede ser tu iglesia local, donde podamos crecer juntos, déjame decirte que la Biblia puede darte salvación y conocimiento de Dios en su voluntad para lo que Él quiere contigo. Puede proveerte la felicidad y la paz de la que ahorita estaban hablando, que a veces necesitamos. Estamos cargados de una vida tan acelerada, pero Él es nuestro descanso. Para los que llevan mucho tiempo en la iglesia o en el cristianismo, en otros lugares, vuelve a creer en esta santa palabra del Señor como la primera vez. Cuando llevamos más tiempo a veces con el Señor nos cuesta creerle más. Debería ser lo contrario, debería ser que nosotros podamos acercarnos con más amor porque hemos visto la fidelidad del Señor por completo, pero a veces dejamos de un lado, nos vamos enfriando y dejamos de creer tanto en lo que Él ha dicho. Mira, si Él ha dicho que Él tiene cuidado de ti, no dudes de eso. Que lo que tú estás pasando no te nuble el entendimiento de que Él sigue siendo bueno y que tiene cuidado de ti. Que la ansiedad y todo lo que puedes estar pasando no te nuble y te diga, Señor, yo creo que tú me abandonaste. Él no te va a abandonar. Él está cruzando contigo este proceso que estás llevando. Y para aquellos que hoy sienten que están estancados, que se sienten fríos, que sienten que por poco sus pies están resbalando, déjame decirte que esta palabra del Señor te dará la luz y el entendimiento para volver a encaminarte. Vuélvela a abrir, vuelve a sorprenderte de las cosas que Él está diciendo allí. Vuelve a creer como nunca y a decir, Dios, yo te necesito. Prioricemos, hermano, la lectura de la palabra, prioricemos el hecho de que ella es el buen consejo del Señor y entendamos que ella es la que nos permite entender que Él ha perdonado nuestros pecados. Quiero hacer una pequeña oración por ustedes antes de finalizar. Pueden estar ahí cómodos o ponerse de pie como quieran. Señor, queremos darte muchísimas gracias esta mañana.
Gracias porque tu consejo es bueno, Dios, y es todo lo que necesitamos. Como la palabra nos apunta a Cristo como suficiente en todas las cosas. Y como tú eres tan bueno de revelarte a nosotros en la totalidad para que te conozcamos. Señor, aviva nuestros corazones para buscarte más y más en tu palabra. Que haya una sed de conocimiento en tu iglesia, Señor. Y por favor, trae el convencimiento a aquellos que sienten que tú estás lejos de ellos o que te has apartado, que les has desechado, Señor, o que se sienten muy lejos de ti por su mismo pecado y situaciones. Señor, muéstrales cuán misericordioso eres tú, Dios. Te doy gracias esta mañana por tu amor y por permitirnos escuchar esto, Dios. Por favor, perdónanos en los momentos que nos hemos acercado a tu palabra con la motivación incorrecta de buscar aprobación en cualquier situación que estamos queriendo tomar o decisión. Perdónanos porque a veces nos acercamos a ella con ligereza. Perdónanos porque a veces la tomamos, Señor Dios, muy a la ligera y no entendemos qué es lo que tú tienes para decirnos allí. Pero también déjanos, Señor Dios, verte a través de ella. Ilumina nuestro entendimiento para poder que podamos comprender tus verdades, Señor. La profundidad de tu verdad, oh Dios. En el nombre de Jesús.